Muy buenos días, hermanos del Maná. Muy buenos días, hijos de Dios. Vamos a esperar unos 3 minutos a que se conecten los demás hermanos. Vayan preparando su Biblia y su cuaderno, por favor, lo vamos a usar. Dos minutos más, por favor. Muy buenos días a Claudia Santiago, a Samuel Pérez, a Víctor, a Dulce, a mi hermano Fer, a Elcita. Muy buenos días a todos. A Mayra. Bienvenidos, hermanos, a este mensaje. Todavía faltan que se conecten. Espero que todos estén muy bien. Yo creo que lo más importante es la salvación. Después de la salvación, lo más importante es la salud. Y después de la salud, pues la familia, el trabajo, ¿verdad? Pero lo más importante es la salvación. Muy bien, ya hay más hermanos. Buenos días a Héctor, a Clara Herida, mi hermanita Clara. Muy buenos días, bienvenidos. Bueno, pues vamos a empezar. Esperemos que no tarden los demás. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Deuteronomio 3. Deuteronomio 3, versículos 21 y 22. Hoy vamos a hablar de un tema, de una parte importante de todos nosotros, que es la oración. Deuteronomio 3, 21, 22. La palabra de Dios dice así: En aquel tiempo le di a Josué la siguiente orden: Tú viste con tus propios ojos todo lo que el Señor tu Dios les hizo a esos dos reyes. Él hará lo mismo con todos los reinos situados al occidente del Jordán.
No tengas miedo de esas naciones, porque el Señor tu Dios peleará por ustedes. Amén. Dios peleará por nosotros. Dios pelea por nosotros. ¿Vale la pena entonces la consagración? ¿Vale la pena entregarse completamente a Dios? ¿Vale la pena aceptar la voluntad de Dios? ¿Vale la pena renunciar al egoísmo y hacer las cosas, todas las cosas para Dios? Pues claro que sí, porque Él pelea nuestra batalla. Amén. Si nosotros nos ocupamos de su reino, Él se ocupa de nuestras necesidades, de nuestros problemas, de todo lo que sienta nuestra alma que necesita. Dios se ocupa de nosotros cuando nosotros nos ocupamos de Él, cuando le entregamos todo. La importancia de tener una relación con Dios como la que tuvo Moisés. Gracias a que tuvo esa relación Moisés con Dios, tuvo el favor de Dios. Dios pelea sus batallas. La importancia de tener hoy de nuestro lado a Dios, para tener su favor, para que Él pelee nuestras batallas. La importancia de tener la relación. Empieza esta relación cuando hablamos con la otra parte. Cuando empezamos a hablar con una persona que no conocemos, ahí empieza a haber una relación. Muy simple, muy sencilla, ¿verdad? Y en la manera en que esta comunicación entre los dos se empieza a profundizar, en esa manera la relación se empieza a fortalecer. Pues de la misma manera es con Dios. He aquí la importancia de la oración, porque la oración es el principio, es apenas el principio para esta relación íntima con Dios. Pero no estamos hablando de una oración rutinaria, no estamos hablando de una oración religiosa. Vamos a empezar las reuniones de oración, hermanos. A ver, apúntenlo en su cuaderno, por favor. Vamos a empezar en esta semana 2 reuniones de oración, martes y jueves a las 8 de la noche. Martes y jueves a las 8 de la noche vía internet. Llegará al grupo de WhatsApp de El Maná. Ahí llegará 5 minutos antes el link para que todos nos podamos entrar a esta reunión de oración el día martes y jueves a las 8. Bien, ¿para qué estas reuniones de oración? Primeramente, para fortalecer nuestra relación con Dios. Sabemos que estábamos acostumbrados a ir a un lugar físico, a un edificio, para poder juntos alabar y adorar a Dios, para poder recibir juntos la palabra de Dios, para poder estar en armonía como una verdadera familia. Sabemos obviamente que hoy no es posible por la situación que está viviendo el mundo, no solamente México, ¿verdad? Entonces, debido a esta falta de unión física, pensamos que nos estamos enfriando, pensamos o sentimos que nuestra relación con Dios se está debilitando. Entonces, estos 2 días de reunión de oración, principalmente el objetivo principal es para fortalecer esta relación espiritual con Dios, en Dios, para fortalecer nuestra fe, para fortalecernos espiritualmente, para ver la dirección de Dios, para ver los milagros de Dios. ¿Por qué?
porque sabemos que una oración con fe y humildad y sustentada con una hermosa relación en Dios, la oración tiene poder. Para evitar una oración religiosa o rutinaria, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la postura del maná ante la oración? Vamos a ver 4 ejemplos de oración, hermosas oraciones bajo distintos contextos, muy diferentes. A ver, apunta en tu cuaderno. En cada uno de estos ejemplos, tú vas a contestar 3 preguntas. Yo no las voy a contestar, las vas a contestar tú en su momento. Cuando terminemos esta reunión, vas a contestar estas 3 preguntas de estos 4 ejemplos que vamos a ver el día de hoy. La primera pregunta es, ¿cómo fue la oración de Ana? Es decir, el primer ejemplo que vamos a ver es el de Ana, madre de Samuel. La primera pregunta es, ¿cómo fue la oración de Ana? Pregunta número 2, ¿cuál fue su actitud antes y después? Pregunta número 3, ¿cómo demostró la fe? Es decir, Ana. Vuelvo a repetir las 3 preguntas porque estoy viendo que está aumentando la conexión de nuestros hermanos. Pregunta número 1, ¿cómo fue la oración de Ana? Pregunta número 2, ¿cómo fue su actitud antes y después de esta oración? Y número 3, ¿cómo demostró la fe? Vamos a ver este primer caso. Vamos a Primera de Samuel. Capítulo 1, versículo 9 al 18. Primera de Samuel, capítulo 1, del 9 al 18. La palabra de Dios dice así. Una vez, después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Es decir, Ana tenía una necesidad. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. Esa necesidad de Ana producía una profunda angustia en ella, una ansiedad, y lloraba amargamente durante la oración. Es decir, con esto entendemos que Ana le estaba clamando a Dios por una necesidad que ella tenía en el corazón. Sabemos que Ana era una mujer infértil, es decir, no podía tener hijos. Su esposo tenía otra mujer, otra esposa, ¿verdad? Y la otra esposa sí tenía hijos. Entonces, esta otra esposa se mofaba de Ana. El que una mujer judía no pudiera tener hijos es algo indigno para la mujer. Entonces, por eso Ana estaba amargamente angustiada y le estaba clamando al Señor. Mientras Ana oraba, el Señor, Elí, la observaba. Perdón, me salté un versículo. E hizo el siguiente voto. Oh Señor de los ejércitos celestiales,
si miras mi dolor y contestas mi oración, y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Mientras Ana oraba, Elí la observaba, y la veía mover los labios. Pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. ¿Tienes que venir borracha?, le reclamó. Abandona el vino. Oh, no, señor, respondió ella. No he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. Qué hermosa oración de Ana. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. En ese caso, le dijo Elí, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. ¡Oh, muchas gracias!, exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Es decir, Ana, después de haber platicado con Dios, recibió la confirmación a través del sacerdote Elí. Así lo percibió Ana. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Ana? Se levantó, comió y se le quitó la tristeza. Es decir, cambió su actitud. Dio por hecho su oración. Dio por hecho su petición. Y si leemos después, vemos que Dios le concedió ese hijo, el cual le llamó Samuel, y que después fue a entregarlo al sacerdote Elí para que fuera formado por el Señor. Es decir, Ana cumplió su promesa a Dios. Qué actitud tan hermosa de Ana, qué convicción tuvo Ana al recibir la respuesta de Dios. Vamos a ver el segundo ejemplo de oración. La oración de David por la vida de su hijo. Vean qué diferente contexto. Ana pedía a un hijo y David pedía no perder un hijo. Todos sabemos que David cometió pecado, adulterio, y después mandó a matar a Urías, al esposo de Betsabé, con la cual cometió adulterio David. En consecuencia, pasó lo siguiente. Vamos a 2 Samuel. Capítulo 12, versículos 13 al 23. 2 Samuel, capítulo 12, versículos del 13 al 23. Entonces David confesó a Natán: ¿he pecado contra el Señor? Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por el Señor, con lo que hiciste, tu hijo morirá. Imagínense. Una situación muy fuerte, muy delicada también. Después de que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo con la esposa de Urías. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo, y no comió y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Es decir, David le estaba clamando a Dios, al igual que Ana. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Finalmente, al 7º día,
el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo. Se decían, ¿qué locura hará cuando le digamos que el niño murió? Cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño?, preguntó. Sí, le contestaron, ya murió. De inmediato David se levantó del suelo, se puso lociones y se cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Sus consejeros estaban asombrados. No le entendemos, le dijeron. Mientras el niño aún vivía, lloraba y rehusaba comer. Pero ahora que el niño ha muerto, usted terminó el duelo y de nuevo está comiendo. Ayuné y lloré, respondió David, mientras el niño vivía, porque me dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. Amén. Aquí vemos cómo David aceptó, por muy dolorosa que haya sido, la voluntad de Dios. David reconoció que pecó, que tuvo errores, y esos errores tuvieron una consecuencia, la muerte de su hijo. Estuvo orando, estuvo clamando por 7 días, mientras que el niño vivía. Pero una vez que murió, él entendió y comprendió la voluntad de Dios, pero sobre todo la aceptó. Creo que muchos de nosotros en algún momento, a lo mejor en un tiempo muy cercano, todos hemos perdido a un ser querido. Y a veces nos quedamos entrampados en ese dolor, en esa depresión, por haber perdido a un ser querido. Eso quiere decir que no hemos entendido o que no hemos aceptado que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios siempre va a querer nuestro bienestar. Dios siempre va a querer el bienestar de nuestros seres queridos. Siempre. Él nunca va a querer nuestro malestar. Entonces, necesitamos entender, comprender y aceptar que si hemos perdido a un ser querido, fue lo mejor. A lo mejor no para nosotros, porque nuestro corazón está dolorido, pero sí para esa persona que se ha adelantado. Así que, hermanos, alegrémonos, porque el favor de Dios está con nosotros, está en nosotros. Dios pelea nuestras batallas, hermanos. Cuando oramos con clamor, cuando demostramos nuestra fe, cuando damos por hecho lo que platicamos con Dios. Sustentada esta oración por la relación que tenemos con Él, con nuestro Altísimo, con nuestro Adonai, con nuestro Señor y Amo del universo, Adonai. Esa es nuestra convicción. Y con esa convicción vamos a empezar la oración los días martes y jueves a las 8 de la noche, declarando la palabra de Dios, sustentada en una fe humilde. Vamos a ver otro ejemplo, un ejemplo muy importante para nuestra vida, para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento en Cristo Jesús. Precisamente vamos a ver la oración de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador.
la oración que desarrolló nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos, en Getsemaní. Vamos a Lucas 22. A partir del versículo 39 al 46. Luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba. Terminaron la cena del Señor, la gran cena. Después de ese momento pasó esto. Luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y, como de costumbre, fue al monte de los olivos. Allí les dijo: oren para que no cedan a la tentación. Fíjense cómo nos instruye nuestro Señor Jesucristo. Si estás en tentación, si tienes problemas, si tienes preocupaciones, ¿qué es lo que debemos de hacer para no ceder a eso? Orar, platicar con Dios, con fe y con humildad. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra. Se arrodilló y oró: Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y le fortaleció. Ahí está el producto, la consecuencia de platicar con Dios. Fortalecimiento. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Fíjense, caía como grandes gotas de sangre. Una vez leí un artículo científico que puede ser tal la depresión, puede ser tal la angustia, puede ser tal el sufrimiento, el dolor emocional que se siente, que sí se puede llegar a sudar sangre. Imagínense la angustia que estaba manifestando, viviendo nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya sabía lo que le venía. Finalmente se puso de pie y regresó donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. ¿Por qué duermen?, les preguntó. Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. Amén. Aquí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, nuestro ejemplo perfecto, sabía que aceptando la voluntad de Dios le iba a doler. ¿Y de qué manera? Pero también él visualizó el producto o la consecuencia de aceptar la voluntad de Dios. Nuestra libertad, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra salvación por amor. Es tal el amor de Cristo Jesús, es tal el amor de Dios por nosotros, que por eso dio la vida. Por eso aceptó la voluntad del Padre. Y no escatimó. Se entregó totalmente y soportó el dolor. Pero finalmente tuvo la victoria. Y ahora esa victoria la comparte con cada uno de nosotros. Amén. Vamos a ver un cuarto ejemplo de oración, pero vuelvo a repetir. Van a contestar las 3 preguntas que dicté al principio, al inicio, con David.
¿Cómo fue la oración de David? ¿Cómo fue la actitud de David antes y después de la oración? ¿Cómo demostró la fe de David? También con nuestro Señor Jesucristo vamos a responder las tres preguntas. ¿Cómo fue la oración de nuestro Señor Jesús? ¿Qué actitud tenía o qué sentimientos tenía, qué emociones estaba viviendo antes y después de la oración? ¿Y cómo demostró la fe? La cuarta oración. María, la Madre de Cristo Jesús. Vamos a Lucas, capítulo 1, versículos 28 al 38. Lucas 1, capítulo 1, perdón, versículos 28 al 38. Gabriel se le apareció y dijo: Saludos, mujer favorecida. El Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Amén. Pero ¿cómo podrá suceder esto? Se pregunta María, le pregunta a María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Pues nada es imposible para Dios. María respondió: Soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Para empezar, Dios tuvo que escoger a una mujer pura, a una mujer sin mancha, es decir, a una mujer que fuera doncella, que no hubiera sido tocada por el hombre, para poder tener al Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Qué es la oración? La oración es plática con Dios. ¿Se podría tomar esta plática que tuvo María con el ángel Gabriel como una oración? Pues claro que sí. ¿Por qué? Porque el ángel Gabriel era representante de Dios en ese momento. ¿Y con quién estuvo platicando? Con María. Así que si la oración es plática con Dios, entonces sí la podemos tomar como una oración de María con Dios. María encontró gracia. Hemos dicho que la gracia no se gana, no se merece. La gracia nos la da el Señor. Y María encontró esa gracia de parte de Dios. Tuvo las cualidades suficientes María para poder tener al Hijo del Señor del Altísimo.
Cuando María recibe esta noticia de parte del ángel, de parte de Dios, que va a tener un hijo, y María se hace una pregunta, como cualquiera de nosotros, cuando necesitamos un milagro, cuando tenemos un problema difícil, que sabemos que en nuestras manos no lo podemos resolver. ¿Y cómo será esto? ¿Y qué le contesta el ángel? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Lo habrá entendido María? A mí me cuesta trabajo entender eso. Es decir, el cómo sucedió. Lo importante es que sucedió. Y esa es la postura que debemos de tener nosotros. Tenemos un Dios sobrenatural. Tenemos un Dios que es todo poder. Tenemos un Dios que es omnisciente. Tenemos un Dios que es sabiduría. Esto lo vimos hace 8 días. O sea, tenemos un Dios increíble. Entonces, con perdón de las palabras, pero ¿qué nos importa cómo lo hace Dios? No lo vamos a entender cómo lo hace. Lo importante es la fe. Lo importante es que creemos que Dios es todopoderoso, que Dios es amor, que Dios es gracia, que Dios es omnisciente, omnipotente, que Dios es todo, que Dios es vida. Eso es lo importante. ¿Y qué fue lo que contestó María? A lo mejor, bueno, no sé cómo lo va a hacer Dios. Va a venir Espíritu Santo y con su sombra va a encarnar a su Hijo en mí. Pero ¿qué respuesta dio María? Soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí, y el ángel la dejó. Amén. Soy la sierva del Señor. Hermanos, si somos hijos del Señor, si somos hijas del Señor, si somos siervos del Señor, si somos discípulos del Señor, si somos sacerdotes del Señor, entonces tenemos el favor de Dios. Tenemos su favor. Él pelea por nosotros. Amén. Es cuestión de platicar con Él, con fe y humildad. Cierren sus ojos, por favor. Padre Celestial, estos son nuestros principios que tú nos enseñas para poder platicar contigo, Señor, con fe y humildad, sostenidos en esta relación hermosa que tú has establecido con cada uno de nosotros. Muchas gracias, Dios, porque hemos hallado gracia en ti, porque somos favorecidos por tus bendiciones, por tu protección, Señor, por todo lo que tú eres, Padre. Si hoy entendemos y aceptamos que tú lo sabes todo, Señor, que tú eres todo poder, Padre, y que siempre quieres nuestro bienestar, Señor. Necesitamos y debemos depender de ti. Ahora entendemos por qué nos pides que dependamos de ti, Señor. Que ni siquiera nuestras emociones nos gobiernen. Hoy entendemos por qué necesitamos permitir
dejarnos gobernar por tu palabra, por tu Espíritu Santo, por las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo, por ti, Dios. En esa medida que nos dejemos gobernar por ti, Señor, en esa medida es nuestra felicidad, es nuestro sustento, es nuestra satisfacción en el corazón. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a seguir tu ejemplo perfecto. Vamos a demostrar nuestra fe, Señor, pero la fe se demuestra con actitud. La fe se demuestra con hechos. La fe se demuestra cuando descansamos en ti, Jesucristo. La fe se demuestra cuando dejamos de pensar en nuestros problemas, cuando te los hemos depositado a ti, Padre. Eso no quiere decir que vamos a dejar de actuar. No, Señor. Vamos a seguir actuando, pero en tu palabra, sustentados en tus principios, Dios. Y todos estaremos bien en el nombre de Cristo Jesús. Así como Ana, así como David, así como María, así como tú, mi Señor Jesucristo. Y así como muchos, Padre, como Pedro, como Juan, como Lucas, como Pablo, como todos tus discípulos, Dios, que estuvieron dispuestos y que dieron la vida para tu servicio, en tu servicio, Señor. Muchas gracias, Dios. Ahora entendemos y sabemos que hoy no nos pides la vida, Padre, para tu servicio, porque tú ya la diste por nosotros, Jesús. Pero si quieres una actitud como la de María, somos tus siervos, Padre. Somos tus discípulos. Somos tus sacerdotes, Jesús. Padre, haz con nosotros, Dios, lo que esté en tu copa, Padre, lo que sea tu voluntad, Señor. Quizá en ciertos momentos no sea prudente para nosotros, pero también podemos entender que cuando pensamos que no es prudente para nosotros es porque aparentemente vemos que no es para nuestro bienestar, porque tal vez seguimos estando en un egoísmo, Señor. No, Dios. Nos despojamos de todo egoísmo, Padre, de todo bienestar personal, porque sabemos que tú, Jesús, eres nuestro bienestar. Ya no necesitamos más. Tú eres nuestra solución. Tú eres nuestra bendición. Tú eres nuestra felicidad. Tú eres nuestro todo, Padre, para nuestros hijos, para nuestros hermanos, para nuestros padres, para nosotros mismos, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Jehová, Padre, Señor de los ejércitos. Gracias, Señor. Y Padre, te damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Dios, por gratitud, Padre. Por el simple hecho de habernos hecho tus hijos. No para pagar el favor que tenemos de parte tuya, no, Señor. Simplemente es por agradecimiento y por amor a ti, Padre. Sabemos que tus favores no los podemos pagar, pero sabemos que ni nos pides nada, Señor. Solamente confiar en ti, Jesús, y obrar en fe. Muchas gracias, Dios. Multiplica estos diezmos y ofrendas, Padre Celestial,
Y te pido, Señor Jesucristo, que esta palabra se haga carne en todos nosotros, Dios. Que tengamos, que esto sea un parteaguas en nuestra vida, Padre, para que esta relación contigo sea cada vez más fuerte, Señor. A pesar de que no podamos reunirnos en un edificio para alabarte y adorarte, Señor, pero te adoramos con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, con nuestras obras, con nuestra obediencia a ti, Padre, porque te amamos, Señor. Muchas gracias, Dios. Bendito seas, Padre Celestial. Gracias, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. En el nombre hermoso de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues muy pronto van a recibir una invitación para que nos podamos reunir los días martes y jueves a las 8 de la noche. 5 minutos antes va a aparecer el link en el WhatsApp de El Maná para que nos podamos reunir. Si tú quieres invitar a hermanos, a personas, para que puedan congregarse de esta manera y hablar todos juntos con nuestro Señor Jesucristo, lo puedes hacer. Puedes compartir el link con nuestros hermanos para que puedan acceder a nuestra reunión de oración, de plática con nuestro Dios. Amén. Pues Dios les bendice mucho, hermanos. Me siento gozoso, me siento contento. Obviamente me gustaría abrazarles, me gustaría estrecharles, hablar con ustedes en persona, pero Dios es nuestra satisfacción. Cristo Jesús es nuestra llenura. Ya llegará el momento en que nuestro Señor Jesucristo nos permita reunirnos nuevamente para alabarles todos juntos. Amén. Pues Dios les bendice y vamos a seguir disfrutando lo que nos da nuestro Señor Jesucristo. Y recuerden que Dios está de nuestro lado. Contamos con su favor. Amén. Muy buenos días y Dios les bendice. Gracias.